Una semana después de la terrible catástrofe de Valencia y con más de 200 fallecidos y un centenar de desaparecidos, hay más preguntas que certezas. Finanzas.com. La Dana de Valencia y las alertas meteorológicas. Preguntas que buscan respuestas. France 24. ¿Por qué no se enviaron las alertas antes? El Confidencial. La consellera valenciana confiesa que se enteró a las 8 de la tarde de que existía la alerta móvil. El Mundo. Mazón acusa a la Confederación del Júcar de desactivar hasta 3 veces la alerta hidrológica. Levante. La Confederación del Júcar desmiente a Mazón. Nosotros no lanzamos ni desactivamos alertas. ¿Por qué no se dio el aviso a tiempo para minimizar las víctimas? ¿Por qué no se envió al ejército desde el gobierno central inmediatamente para paliar los daños? ¿Por qué no se coordinaron la administración central y autonómica para afrontar la Dana? Lo único que está claro es que miles de voluntarios están dando lo mejor para ayudar a sus vecinos, mientras estos se sienten abandonados por los políticos. Muchas preguntas que planteamos en este vídeo y que nos llevan a una pregunta central, ¿no? ¿Se podría haber evitado esta pérdida de vidas humanas? Clemente Sánchez Garnica. Muy difícil contestar a esa pregunta, porque aquí se han juntado muchas cuestiones, y es una prueba de que nuestro sistema no funciona, porque tenemos todo un entramado de sistema de emergencias y todo un entramado burocrático de muchas cosas que no acaban de funcionar. Entonces aquí hay un antes, un durante y un después. Uno se va enterando a medida que van transcurriendo los días de cosas. Yo conozco a Salomé Prada porque estuvo en el Senado como portavoz adjunta del Partido Popular y yo coincidí con ella. Y conozco también al jefe de emergencias, a Miguel. Entonces yo creo que todos hicieron lo posible. El problema es que no supieron o no les dieron o falló la coordinación en un antes, porque ahora dicen que el peligro estaba en la presa, no estaba en el desbordamiento del famoso arroyo del Pollo. No hubo reacción, no supieron darse cuenta de la magnitud del problema. Y a mí me sorprendió mucho ayer unas declaraciones del alcalde de Algemesí, que él decía que y algún alcalde más de la zona, que en el año 23 ya había mandado una comunicación, un escrito a la Confederación Hidrográfica de Júcar, advirtiendo del peligro de desbordamiento del arroyo, del canal, o como lo quieran llamar, del barranco del Pollo, que no le habían contestado, que ese mismo escrito lo presentó en verano del 24, que tampoco le han contestado. Otros alcaldes aportaron proyectos para que se canalizara de una forma distinta ese barranco, y nadie les hizo caso. Yo no quiero creer en la mala voluntad. Aquí ha habido un problema de coordinación, y como antes hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que toda España e incluso Europa se ha volcado en la ayuda de una zona que además, como dijo muy bien Fernando Escartín el otro día, no se trata con una parte pequeña como ocurrió en Biescas, que fue algo parecido, que fue algo imprevisible y era otra época, sino que es una zona extensísima, muy difícil de abarcar, pero con toda la cantidad de organismos, la Confederación del Júcar, la Delegación del Gobierno, todo de emergencias. Es decir, es muy fácil ahora echar las culpas a unos o a los otros. Es una cuestión imprevisible mal gestionada. ¿Se podían haber evitado vidas? Yo creo que los alcaldes de los pueblos han evitado vidas. Podría haber sido mucho peor de lo que ha sido. Pero se gestionó mal antes, se ha gestionado muy mal durante, y espero que después se gestione mejor, porque yo no tengo fe, y ahí vemos los ejemplos de La Palma o del terremoto de Murcia,
que todavía no han llegado las ayudas, ¿no? Es decir, porque lo que queda es por reconstruir es mucho, ¿no? Yo conozco personas de emergencia, mi hijo es bombero del Ayuntamiento de Zaragoza, y conozco militares, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado preparadísimas, con gente joven, muy vacuacional, y él me decía, dice, papá, es que no entiendo cómo es posible que teniendo aquí el parque de bomberos de Zaragoza es de los mejores de España, las cosas como son, y están dotados de medios materiales y personales súper cualificados. ¿Cómo es posible que no haya ido una motobomba el primer día? O pontoneros, que son gente muy especial. A mí me dicen que es que no les dejaron porque querían ir todos, pero les advirtieron que no podían ir como bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, eso pena de un expediente disciplinario, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha fallado la coordinación, ha fallado la sensibilidad, ha fallado la empatía. Yo no quiero creer que porque la Generalitat sea del PP y el gobierno sea del PSOE, yo creo que conozco a todos y yo creo que todos lo intentaron hacer lo mejor posible, pero se les desbordó todo, y esto nos demuestra que tenemos que cambiar. A mí me preocupa mucho también la Ribera del Ebro, y un día nos pasará. Y yo ya lo dije en el Senado en la legislatura pasada, nadie nos ha hecho caso. Un día ocurrirá, y se llevará poblaciones enteras. ¿Y medios se están poniendo? Pues ese es el problema. Es que el problema es que hay que prevenir, y aquí no se ha prevenido. Es una zona muy sensible, la zona en la que ha ocurrido. Yo estoy directamente afectado porque a mí se me rompió el motor, del coche viniendo venía de una boda, y lo tuve que dejar en el concesionario de Valdisa en Masanasa, y ahí se ha quedado. Y entonces me llamaron muy amables, que parece ser que se había salvado mi coche porque estaba elevado, ¿no? Pero bueno, lo mío es insignificante. A mí me ha producido mucha tristeza y mucho, como a todo el mundo, yo creo que ha sido una desgracia. Y aparte de lo que podamos decir y de lo que ha pasado, de lo que está pasando, a mí me preocupa mucho lo que va a pasar. Y ahí es donde nuestras instituciones no pueden fallar. Y resumiendo, yo creo que ha fallado el sistema. Dolores. Bueno, yo creo que estamos ante todo una catástrofe natural de unas dimensiones posiblemente inesperadas, ¿no? Yo creo que incluso los más pesimistas, cuando daban la alarma, no se esperaban lo que realmente ha sido. Y por lo tanto, como catástrofe natural, puede ser predecible, quizá pudieran haberse prevenido algunas víctimas personales, pero lo que está claro que todo lo que ha sido de pérdida de puestos de trabajo, de daños materiales, esto posiblemente era inevitable. Y eso sí que es verdad que nos tiene que llevar a reflexionar en muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí fundamentalmente lo que ha fallado es la coordinación. Tenemos un sistema complejo donde estaban afectadas muchas administraciones, y realmente un poco pues lo que ha pasado es que los unos por los otros, la casa sin barrer, y una reacción tardía en el momento de la catástrofe, que eso fue el martes por la tarde. A partir de ese momento ya las dificultades de coordinación fueron otras, es decir, cuando ya el daño estaba hecho, vinieron otras dificultades, y por ejemplo ha llamado mucho la atención la falta de coordinación incluso entre los propios voluntarios. Ha habido una descoordinación entre el voluntariado, se han recogido muchas cosas que no se pueden distribuir porque no se han podido ubicar en sitios determinados. Es una extensión muy grande, hay más de 50 o 60 municipios afectados, y por lo tanto pues los voluntarios han hecho lo que han podido, pero sin falta de, por lo menos en los primeros días, sin una dirección organizada que canalizara bien las ayudas. Ha habido muchísimas iniciativas solidarias, pero ahora viene la parte de recuento, ¿no?, de los daños. Tenemos a los niños sin colegios, tenemos a las empresas sin empresa, tenemos a los trabajadores sin trabajo, tenemos a la gente sin coche ni sin casa, y sobre todo tenemos 219 víctimas mortales y 92 personas sin identificar, aparte de los desaparecidos.
No se ha hablado nada del trabajo de los médicos forenses. Ahí se está trabajando a destajo, porque una de las principales dificultades que en estos momentos tienen es precisamente la identificación. Y es bueno seguir insistiendo que quien tiene desaparecido aporte elementos que permitan obtener muestras genéticas para hacer esos cotejos y terminar cuanto antes. Y luego, pues la búsqueda de esos desaparecidos, que se puede sospechar que algunos están ya en la albufera o incluso en el mar, y que posiblemente y por desgracia nos los irán retornando poco a poco, pero yo creo que también es momento de agradecimientos, y creo que lo que no es momento es de echarse las culpas. Es decir, al final es un fallo compartido de muchos ante una catástrofe natural que a todos nos ha sorprendido por su extensión y por su magnitud. Y yo creo que la gente está enfadada porque lo que quiere no son discursos políticos, lo que quiere es que se le aporten soluciones. Y lo que quiere es que eso dentro de una semana no se haya olvidado, porque hay muchos daños que tardarán mucho tiempo a recuperar. Y yo recuerdo cuando tuvimos, por hacer una comparación reciente, cuando el tema del volcán de La Palma, que estuvimos una semana hablando del volcán y de las víctimas y tal, y pasó la semana, vino otro acontecimiento y nos olvidamos totalmente. Y la gente sigue estando sin tener su casa y sin muchos problemas sin resolver. Por lo tanto, hay 3 fases en una catástrofe: la aguda, la inmediata posterior y la posterior. Y estamos entrando ya en la fase posterior. Lo más urgente que se tenía que hacer se ha ido haciendo. Previsiblemente han mejorado las coordinaciones, pero ahora también hay que poner orden a los voluntarios, porque también ha habido mucho exhibicionismo en el voluntariado, demasiada red, demasiadas posturas de poses y de fotos, y yo creo que también es necesario respetar el luto y la dignidad. Y del viaje oficial que hicieron los reyes y el presidente del gobierno lo tenían que hacer. Sí. Pero quizás se equivocaron en las formas. Yo creo que tenían que estar en el centro de mando, tenían que estar coordinando, pero evidentemente era un momento muy, muy agudo y no es justificable la reacción que tuvieron algunos ciudadanos, pero es comprensible en ese momento de ansiedad y de angustia, y creo que los reyes actuaron muy correctamente, no dejándose llevar por el enfado, cosa que quizá no hizo también el presidente del gobierno con esa escapada, ¿no?, del lugar. Pero en cualquier caso, pontificar es muy fácil desde la comodidad, y hay que ver las cosas a pie de calle y a pie de lugar, y lo que hay es una profunda tristeza en la sociedad española, compartida, ¿no?, también por Europa, y Europa ha brindado ayuda. Pero hubo un momento que es que yo sé que no sabía ni cómo canalizar las ayudas. No, claro, yo estoy de acuerdo con Dolores. Yo creo que está muy bien la solidaridad, que aquí el pueblo español es muy solidario en todas y cada una de las catástrofes que hemos tenido, pero a mí lo que me da rabia es que sabiendo como sabes tú, sabes Dolores, que tenemos unos medios materiales y personales preparadísimos, médicos, sanitarios, enfermeras, bomberos, militares, que es que al día siguiente tenían que estar allí, que es lo que a la gente le ha dado rabia. Yo creo que la visita del rey era absolutamente necesaria. El jefe de Estado tenía que estar allí, y además yo aplaudo su dignidad con la que afrontó un problema, porque eso entra dentro de su sueldo, y tenía que estar allí, escuchar, y yo veo ahora que están dedicados a esta cuestión. No es hora de discursos, no es hora de la política, es hora de que los que tienen que gestionar esta crisis se olviden de réditos electorales y cumplan con la obligación de atender una situación extraordinaria. Es decir, esto sí, yo no recuerdo semejante, una tragedia, vamos, la de La Palma fue muy trágico, pero yo creo que esto supera aquello, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una zona llena de polígonos industriales, con municipios como Utiel de 45.000 personas, de 10.000 personas, 12.000, municipios muy grandes. Está hablando más de 300.000 afectados. 300.000 afectados. Y yo, respondiendo a la primera pregunta que me has hecho, es decir, siendo positivo, es decir, gracias a los propios ciudadanos y muchos de los alcaldes se han salvado vidas, se podían haber evitado más,
pero yo creo que se han salvado vidas. El problema es que ahora no se trata de decir cuántas más, cuántas menos, aunque hubiera sido una. Nos olvidamos también del pueblo de Albacete, que ha habido 6 fallecidos, que parece que y de nuestros municipios de Teruel, que no ha habido fallecidos, pero gracias a Dios, pero Montalbán, por ejemplo, ha sufrido unos daños considerables, u otros municipios. Yo creo que ahí tiene que responder el Estado. El Estado no es la Administración General. El Estado es la Administración General, las comunidades autónomas, los organismos autónomos. Tenemos muchos organismos autónomos, pero tenemos que coordinarlos. Y a lo mejor esto, a mí lo que me sugiere de cara al futuro es que nos ayude a ser conscientes de que esto puede volver a pasar y que tenemos que tener la preparación y la capacidad suficiente para tomar decisiones. Porque vuelvo a repetir, a mí me da rabia que tenemos medios, unos militares preparadísimos, unos servicios de emergencia preparadísimos. Pero como muy bien dice Dolores, alguien tiene que mandar, porque a mí me han contado que llegan allí y dicen, ¿y ahora qué hago? Eso no puede ser. Yo puedo ir, podemos ir todos, podemos solidarizarnos, ahora vamos a hacer Bizum con... Todo eso hay que canalizarlo, pero eso tiene que canalizarlo a través del Estado, que el Estado tiene muchas instituciones y a mí me preocupa muy poco dónde estaba el presidente, si estaba comiendo o no estaba comiendo. Yo estoy seguro que estaba informado, pero no, es que yo creo que no se lo imaginaba nadie, hombre, evidentemente si alguien hubiera previsto, pero que tenemos un problema. Pero había una alerta roja a las 6:30 de la mañana, pero como no llovía. Claro, pero hay una cosa que antes has puesto sobre la mesa y que ha quedado así un poco de refilón y que nos debe de llevar a una reflexión. Estamos ocupando el cauce de los ríos, estamos ocupando los barrancos, estamos eliminando presas de contención. Imaginaros esto si en Valencia el cauce del Turia no hubiera estado desviado, pues lo que hubiera podido suponer en Valencia. Entonces también en Aragón estamos construyendo en zonas inundables, porque son hechos que no son esperables y que no ocurren. Y eso nos debe llevar a reflexionar, porque hay que adoptar medidas. Los técnicos hablan de la riada de los 70 años que está por llegar, y el día que pase eso, que pasará, que no sé si lo viviremos nosotros o no, se llevará toda la Expo y todo el Actur. Y el campo de fútbol del Zaragoza nuevo que van a hacer. Por eso hay que actuar con medidas de contención y previsión. Y hay organismos. Y en el Barranco del Pollo había un proyecto de canalización que se eliminó en la pasada legislatura o en la anterior, y que estaba ese proyecto porque era un riesgo y efectivamente la gente no se lo esperaba, porque donde más grave ha sido la riada no llovía. Claro. Llovía en otros sitios, es que fue un tsunami tierra-mar, no un tsunami mar-tierra. Por lo tanto, posiblemente se podía haber hecho mucho más, pero después de verlo también es muy difícil. Y que se dirimirán responsabilidades, seguro. Al respecto, hemos hablado esta semana, en estos días, con varios geógrafos, también meteorólogos, y claro, apuntaban, y con la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se está urbanizando en los cauces, que ahora ya hay una ley que tiene que avisarse de esas zonas inundables, pero que muchas de esas construcciones, que llamaba la atención ver casas destrozadas que estaban al borde del barranco, ¿por qué estaban ahí? Porque antes se permitía. Y también señalaban estos expertos la falta de información entre la población, que piensan, voy a salvar el coche. No, hay que educar en que lo primero es buscar un lugar seguro, alto. Sobre la coordinación, se barajaban 900 aragoneses, han mostrado su interés a través de diferentes grupos de WhatsApp en este fin de semana ir a ayudar. Muy importante lo que decía Dolores, coordinarse con una organización, con alguien serio, responsable, para no desperdigar esos esfuerzos que caigan al final en un saco roto, tanto en la entrega de productos, de ahora sobras. Ya piden dinero, porque ya lo que es material fungible prácticamente están saturados. Que se necesita pero quienes tienen que responder es la administración. Administración, no solo la general o la autonómica o la local, sino los organismos. De todas formas, los voluntarios, sobre todo en los de esos primeros días, merecen también ese reconocimiento. Sí, claro que sí. Hubo gente que se tiró
a ayudar sin saber muy bien. Y son muy bonitas esas imágenes de los chicos jóvenes, de los casi niños, ¿no? Ayudando y apoyando, ¿no? A la gente que demuestra esa solidaridad. Y si hay que sacar algo positivo, hay que sacar, ¿no? ese valor del pueblo. De los errores. Como decía antes Sánchez Garnica, ese lado positivo, ¿no? Esas historias bonitas de solidaridad, de mucha entrega. Pena por los fallecidos. Y mucha pena, mucha tristeza en general por los fallecidos.